Tal como están? Soy yo, el Chipana. Quiero primero agradecerles por conectarse a esta sesión. Y esta es nuestra primera sesión del primer curso en el año que estamos sacando. Eh, en realidad estamos agobiados, gratamente agobiados por la acogida que ha tenido este curso. Se han inscrito cientos de personas. Es un curso bastante completo que nosotros queremos ofrecerles gratuitamente. Así que al final de esta sesión les voy a dar algunas indicaciones y alguna información logística adicional. Este es un curso que se llama Los Derechos Reales en la Práctica, ¿de acuerdo? Así que vamos a tener 10 sesiones. Las 10 sesiones son completamente gratuitas. ¿De acuerdo? Para que ustedes puedan profundizar, para que ustedes puedan recordar, para que ustedes puedan de repente obtener información reciente, no solamente información dogmática, no solamente un análisis legal de los derechos reales o de las figuras más importantes de los derechos reales, sino también jurisprudencia actualizada que nosotros hemos sistematizado y hemos tenido digamos, la posibilidad de reunir para que ustedes las puedan tener. ¿Sí? Al final de esta primera sesión yo les voy a dar algunas pautas para que ustedes puedan conocer qué es lo que viene en este paquete de este curso gratuito en 10 sesiones sobre los derechos reales en la práctica. Quiero también señalarles, amigos, que estas sesiones van a quedar grabadas, así que nosotros, a las personas que se han inscrito en este curso, van a también recibir en sus correos electrónicos la información que nosotros vamos a ir publicando y subiendo de todas las sesiones que nosotros vamos a compartir con ustedes, ¿de acuerdo? Así que tenemos clases, recuerden que durante todo el mes de febrero y también parte del mes de marzo para agotar todos los temas que están en el programa de este curso. Las sesiones son de 1 hora y 30, así que tenemos hasta las 9 de la noche clases para que podamos ir agotando todos los temas que nosotros hemos pensado en brindarles a ustedes. Bien, esta primera sesión, amigos, está enfocada en la teoría general de los derechos reales, ¿de acuerdo? Yo he sido estudiante, como seguramente muchos de ustedes lo son o ya han sido estudiantes, porque sé que hay muchos colegas que están conectados. Y aquí ya quiero hacer una primera precisión. Fíjense, yo sé que los profesores tienen una manera muy distinta de abordar las instituciones jurídicas porque cada profesor tiene su método, ¿no? Cada profesor sabe a qué componente, a qué fuente del conocimiento le puede poner más énfasis. Algunos profesores, por ejemplo, son muy dogmáticos, ¿no? Citan mucha, si se quiere, eh, doctrina comparada, y dentro de la doctrina comparada también citan a distintas fuentes, ¿no? Yo tenía profesores, por ejemplo, que tenían un corte muy italianista, otros profesores tenían un corte mucho más, si se quiere, alemán, otros profesores un corte francés, ¿no? Recuerdo a Felipe Osterling que tenía ese corte francés también. E incluso otros profesores que hicieron su maestría, su LLM en Estados Unidos o en Inglaterra, que ya vienen con una visión completamente distinta, ya no del civil law, sino del common law, del derecho anglosajón. Tenían un corte influenciado por toda esa información que han recibido en esos estudios. Otros profesores, en cambio, tienen, por ejemplo, un corte mucho más práctico, ¿no? Mucho más casuístico. Entonces, en sus sesiones de clase siempre dan mucha información, siempre citan jurisprudencia, siempre analizan casos, ¿verdad? Entonces, el corte que ellos tienen ya está más enfocado por esa línea. Otros profesores tienen un corte ya mucho más legalista, ¿no? Que solamente van a leer el código, revisan el código y hacen un comentario de los alcances del código, de lo que establece el Código Civil en nuestro caso, ¿no? Este curso que nosotros hemos pensado para darles a ustedes, amigos, está fundamentalmente enfocado en un aspecto práctico, ¿de acuerdo? Las 10 sesiones que vamos a tener fundamentalmente son prácticas, es decir, voy a dar un concepto bastante claro de la figura que yo voy a explicar, pero a continuación quiero hacer un comentario mucho más práctico de para qué sirve ese concepto en la práctica, ¿sí? Si ustedes han podido revisar los 10 temas que vamos a abordar, los 10 temas son enteramente prácticos. Se podría pensar que esta sesión no lo es, pero vamos a darnos cuenta en las siguientes
los siguientes minutos, que ese es un tema enteramente práctico también, que por más de que se llame la teoría general de los bienes, no significa que no tenga nada de práctica, porque mucha de esta teoría general se aplican en todas las figuras que yo voy a explicar a lo largo de las 10 sesiones de este curso gratuito sobre derechos reales que tenemos, ¿de acuerdo? Así que quiero empezar señalando esa precisión, haciendo esta precisión para que ustedes se centren en qué es lo que van a recibir a lo largo de las 10 sesiones que vamos a realizar. Ojo que también hay algunos profesores invitados, ya los vamos a estar mencionando a lo largo de las siguientes sesiones, que van a venir también a dictar y van a colaborar en este proyecto que mi estudio de abogados está lanzando. Es el primer curso del año. Ustedes saben que mi estudio de abogados tiene un área académica y sacamos cursos todos los meses. El año pasado sacamos 8 cursos, por ejemplo. Algunos son gratuitos, otros no lo son, pero en esta primera ocasión del 2025 queremos sacar este curso que es completamente gratuito en 10 sesiones, que hasta donde yo tengo conocimiento no ha existido nunca un curso de esta naturaleza que tenga tantas sesiones y que además que sea gratis, y además con la información que les vamos a dar. Así que estén atentos porque paulatinamente les vamos a ir enviando toda la información al correo electrónico a las personas que se han inscrito en este curso. ¿De acuerdo? Bien, entonces todo lo que yo voy a explicar en estas 10 sesiones, amigos, tiene un corte práctico. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan y tengan absolutamente claro de para qué va a servir eso. Eso es el objetivo que yo tengo. ¿Para qué sirve, por ejemplo, la clasificación de los frutos? ¿Para qué sirve, por ejemplo, la división entre muebles e inmuebles? ¿Para qué sirve, por ejemplo, los principios generales de los derechos reales que están en las primeras normas de los derechos reales? ¿De acuerdo? Entonces, mucho ojo siempre con esa información para que ustedes puedan ir, digamos, tomando nota de lo que yo voy a decir. Y también al final vamos a abrir una pequeña ronda de preguntas para que yo las pueda absolver, ¿de acuerdo? Las preguntas las pueden hacer en la caja de preguntas, en el chat que está habilitado para que ustedes puedan enviar todas las preguntas, las dudas que tengan ahí, ¿sí? Entonces vamos a empezar, amigos, con esta teoría general de los bienes. Recuerden, y hay que partir por esta premisa, de que en el derecho civil hay muchas clasificaciones, pero hay una clasificación que es muy interesante, que está vinculada al análisis que se tiene que hacer de los bienes, de la teoría general de los bienes. Antiguamente, o para algunos autores, no se llaman bienes, se llaman cosas, por ejemplo, ¿no? Ahora voy a hacer esa distinción entre cosa y bien. Y por otro lado, en esa misma clasificación se analizan las relaciones obligacionales. Es decir, ya no se pone el énfasis en el estudio del bien, sino se pone énfasis en el estudio de la relación que existe entre los sujetos de derecho. ¿De acuerdo? Entonces, esa primera división que se estudia en las primeras clases de los cursos de derechos reales va a partir por enfocar la distinción en el sistema del numerus clausus y del numerus apertus, es decir, la cláusula abierta y la cláusula cerrada. El Código Civil tiene en el libro de los derechos reales, recuerden ustedes que es el libro quinto, tiene como primer principio esa designación de que solamente son derechos reales los que están regulados en el Código Civil o en normas particulares. ¿Qué significa esto? Significa que no podemos crear derechos reales porque nos dé la gana. Es decir, a diferencia de los contratos, por ejemplo, de las relaciones obligacionales, los derechos reales siempre tienen que estar regulados expresamente en las normas, ¿de acuerdo? Ya sea en el propio Código Civil o en una norma particular. Fíjense lo que dice esto, ¿no? Este artículo, el 881, dice, son derechos reales los regulados en este libro y otras leyes. Ese es el principio sobre el cual se va a construir toda la teoría de los derechos reales, amigos, y es que hay que entender que para nuestro código, para nuestra norma peruana, no se pueden crear otros derechos reales si es que no están regulados en la ley. Aquí quiero abrir un paréntesis particular. Contemporáneamente, en la doctrina, se viene estudiando la posibilidad, por ejemplo, en Europa, algunos autores italianos, por ejemplo, han entrado a analizar este tema y han dicho que
Oye, ¿por qué no permitimos que los sujetos de derecho puedan crear otros derechos reales que no estén en la norma? Por ejemplo, como en el derecho de contratos. En el derecho de contratos rige el principio de que son contratos los que están en la norma, pero también las partes pueden crear el tipo contractual que les dé la gana, a sola voluntad, sin ningún tipo de limitación en torno al contenido del documento que vayan a crear, al contenido del programa contractual que vayan a tener. Esa es la primera gran diferencia entre los derechos reales y las obligaciones. ¿De acuerdo? Derechos reales, solamente los que están en la ley, derechos obligacionales, en donde entra, pues, teoría general de las obligaciones, contratos, contratos típicos, etcétera, números apertos. Las partes crean los contratos que quieran crear. Y eso tiene también una explicación no solamente legal, sino también económica que voy a explicar en un momento. En este paréntesis que acabo de abrir, yo les mencionaba y les decía, recuerden ustedes el derecho real de garantía de la prenda. Hace muchos años en el Código Civil nosotros teníamos a la prenda como un derecho real de garantía, ¿no? ¿Qué es la prenda? Oye, me prestas una plata, yo te dejo en prenda mi reloj. La prenda recaía siempre sobre bienes muebles. Entonces te dejo en prenda mi reloj, tú me prestas ese dinero, una obligación de dar suma de dinero, y si es que yo no te pago lo que me has prestado, económicamente, patrimonialmente, lo que me has entregado en dinero, pues tú puedes ejecutar esa prenda. ¿De acuerdo? La prenda ha sido derogada y cuando se derogó hubo un gran debate. Del 2006 me parece que entró en vigencia la ley de la garantía mobiliaria que, a propósito de todo eso, este año entra en vigencia la nueva ley de la garantía mobiliaria. ¿De acuerdo? Una nueva norma, me parece que en marzo entra en vigencia. Entonces, hubo un gran debate porque decían, ¿cómo es posible que tú vayas a traer una figura completamente desconocida para el derecho peruano, borrando todo el avance, todo el comentario, todo el desarrollo, no solamente doctrinario, sino jurisprudencial, de una figura tan importante como era la prenda, que además la prenda estaba desde la época inca en nuestro territorio, en nuestra sociedad? Por ejemplo, hay libros de historiadores que hacen referencia a la prenda, ¿cierto? Guamán Poma de Ayala, por ejemplo, en alguna parte, en algunos extremos de sus obras, hace referencia a la prenda. Ya se utilizaba la prenda en la época inca, fíjense, todo ese desarrollo que se ha tenido durante cientos de años. Pero entra la ley de garantía mobiliaria, se elimina la prenda y ya no hay más prenda, se eliminó. Tenemos una nueva norma específica que regula ya no la prenda, sino la garantía mobiliaria, que ahora va a tener una nueva segunda versión. Pero en ese momento, 2006, amigos, cuando se deroga la prenda, algunos profesores de derecho decían, la prenda ya no existe como derecho real, pero existe como contrato. Es decir, yo puedo crear un contrato que se llame el contrato de prenda, evidentemente con todos los efectos contractuales que las partes le vayan a incluir en ese programa contractual, lo cual es absolutamente cierto. Y esa era la distinción clave que uno tiene que entender cuando estudia los derechos reales. Si bien es cierto, solamente son derechos reales los que están en la ley, también es cierto que las personas, los sujetos de derecho, no pueden crear derechos reales porque les dé la gana. ¿De acuerdo? Entonces hay que entender muy claramente esa distinción. Fíjense, a diferencia del derecho a obligaciones, que se rige por el principio del numerus apertus, por el que las personas crean libremente los derechos reales que les plazca, en los derechos reales se determina la figura solamente por ley. Derecho a obligaciones, numerus apertus. Derechos reales, numerus clausus. Por ejemplo, derechos reales están en el Código Civil: posesión, propiedad, usufructo, uso, habitación, superficie, servidumbre, anticresis, hipoteca, ¿no? La ley de la garantía mobiliaria, ¿cierto? La propiedad horizontal, que tiene también un régimen particular, ¿no? De regulación de los derechos reales. Recuerdan ustedes la ley 27157, ¿no? O el decreto legislativo de la multipropiedad, también que es el decreto 706. Es decir, son derechos reales creados específicamente con una finalidad muy concreta, que fuera de esa enumeración no podemos hablar de otros derechos reales. ¿De acuerdo? Entonces, como una premisa para entrar a analizar toda esta teoría, quiero que quede clara esa distinción. Numerus clausus, derechos reales. Numerus apertus, derechos de obligaciones. Joel, ¿y por qué los derechos de obligaciones son números apertos? Y ahí viene la explicación de esa distinción. Porque en autonomía privada, amigos, las partes pueden crear el contrato que les dé la gana.
porque yo, para relacionarme con terceras personas, puedo yo incluir en mi programa contractual, de repente, tantas estipulaciones que mi contrato termine siendo complejo y no pueda calzar en algún tipo contractual que está en el Código Civil. Imagínense ustedes un contrato de gran complejidad donde pongas temas de compraventa, donde pongas temas de sesiones de uso en posesión, donde pongas temas de arrendamiento, donde pongas temas de permutas, donde pongas temas de transacciones, donde pongas temas de penalidades, donde pongas temas de locación de servicios, donde pongas temas incluso de pactos que pueden integrar algunos tipos contractuales como la retroventa, como el pacto con reserva de propiedad, etcétera. Es decir, ese contrato, que es un contrato complejo, tú no lo podrías encasillar en algún tipo contractual. O sea, no lo podrías denominar contrato de compraventa, contrato de arrendamiento, contrato de locación de servicios. No lo podrías encasillar en algún tipo contractual porque es un contrato complejo. Y esos contratos existen, ¿no? Entonces, el código y el legislador dice, como las relaciones entre personas, las relaciones intersubjetivas entre distintos sujetos de derecho, y ya saben ustedes que los sujetos de derecho son persona natural, persona jurídica, concebido, comunidades campesinas y nativas, solamente por enumerar los que están en el libro uno. Las relaciones entre derechos o entre sujetos de derecho pueden ser muy complejas. Entonces, yo no le puedo encasillar a los sujetos de derecho solamente estos tipos contractuales que están en la ley, sino les tengo que dar amplias posibilidades de que los sujetos de derecho puedan regular sus intereses como les dé la gana. Entonces, para el caso de los contratos, para el caso de las obligaciones, yo voy a establecer como regla el numerus apertus, es decir, la cláusula abierta en donde las partes pueden regular sus intereses como les dé la gana. A nadie le tiene que interesar qué es lo que tú pones en el contrato que celebras con Juancito, porque eso es parte de la libertad que tiene el individuo. ¿De acuerdo? Joel, pero no tienes entonces ningún límite a esa libertad. Por supuesto que hay límites, en el derecho siempre hay límites. Un límite, por ejemplo, está determinado por las normas imperativas. Tú no puedes en ningún caso pactar en tu programa contractual estipulaciones que confronten o que vulneren normas imperativas, porque las normas imperativas son de obligatorio cumplimiento, ¿no? Por ejemplo, caducidad. Los plazos de caducidad únicamente se pueden fijar por ley. Oye, yo quiero fijar un plazo de caducidad porque con mi contraparte podemos hacerlo en autonomía privada. No puedes, porque los plazos de caducidad son estipulaciones que están en la norma que no admiten una regulación distinta. Entonces será una norma imperativa a la que me tengo que someter. Ese es un primer límite y el otro límite que tenemos, amigos, es el referido a las normas que interesan al orden público y a las buenas costumbres. Por ejemplo, muchas normas del derecho de familia y muchas normas del derecho de sucesiones son normas que tienen la naturaleza de ser normas de orden público. Es decir, tú por autonomía privada no puedes ir en contra de lo que esas normas señalan, ¿no? Por ejemplo, temas de adopción, temas de alimentos, ¿no? Temas que tienen esa naturaleza regulada por el propio Código Civil, que fundamentalmente están en esos dos libros, Familia y Sucesiones, son normas que tienen la naturaleza de ser normas de orden público. Es decir, tú no puedes pactar en contra de esas normas. Joel, ¿y qué pasa si las pacto? Tienes el título preliminar. Recuerden, en un artículo el título preliminar dice, oye, es nulo el acto jurídico contrario a las normas, a las leyes que interesen al orden público o a las leyes que interesen a las buenas costumbres. Entonces, fíjense ustedes el código, los candados que tiene el código para hacer frente a este tipo de situaciones. Entonces, repito nuevamente para terminar esta primera idea. Derechos reales, numerus clausus. Solamente son derechos reales los que están en la ley. Las partes no pueden crear derechos reales. Abro un pequeño paréntesis ahí. Este es un tema de tesis. Y a lo largo de las sesiones, amigos, voy a dar temas de tesis también, así que estén atentos. Quienes quieran hacer una tesis en pregrado o en posgrado, voy a soltar varios temas que son temas de tesis. ¿De acuerdo? Fíjense. ¿Por qué no se puede permitir el numerus apertus en los derechos reales? Ese es un tema de tesis. Doctrina italiana que está hablando sobre esto. ¿De acuerdo? Cierro ese paréntesis para continuar. Derechos reales, numerus clausus. Todo lo que está en el Código Civil y en normas particulares. Numerus apertus, derecho de obligaciones, derecho de contratos.
Es decir, las partes pueden, en uso de su libertad, en uso de su autonomía privada para regular sus propios intereses, pueden crear los contratos que quieran. No solamente los compraventa, los que están contratos típicos en el Código Civil, sino cualquier otro contrato que les interese y que sirva para que puedan conseguir satisfacer sus intereses. ¿Cuál es el límite de esa libertad? Normas imperativas por un lado y por otro lado las normas que interesan al orden público y las buenas costumbres. Si quieres vulnerar orden público y buenas costumbres o normas que tengan esa naturaleza, el acto es nulo porque se aplica el artículo quinto del título preliminar del Código Civil. ¿De acuerdo? Entonces, mucho cuidado siempre con esos detalles, porque son detalles que nosotros debemos estar atentos siempre. ¿De acuerdo? Sigo. Otro aspecto importante que está vinculado dentro de la teoría y los principios generales de los derechos reales, amigos, está enfocado en este principio que es la improcedencia de la prohibición de enajenar un bien. Este es otro tema de investigación, por ejemplo, muy interesante, ¿no? Fíjense lo que dice el artículo 882. Dice, no se puede establecer contractualmente la prohibición de enajenar o gravar, salvo que la ley lo permita. Entonces, lo explico con un ejemplo muy claro. Ha habido casos en donde, por ejemplo, yo celebro un contrato de compra-venta con Juancito y en el contrato le digo a Juancito, Juancito, voy a incluir una cláusula de no enajenación a favor de Lucía. ¿Qué dice esa cláusula? Dice, las partes acuerdan que Juan, que es el comprador de mi departamento, está prohibido de enajenar este mismo departamento a Lucía. Esas son las cláusulas de prohibición de enajenar. ¿De acuerdo? Este es otro principio que rige en la teoría general de los derechos reales. Eh, Claramente la norma dice, establece una prohibición, ¿no? Es decir, no puedes tú pactar ese tipo de limitaciones a la propiedad. ¿De acuerdo? Acá voy a exponer dos tesis muy claras, fíjense. El artículo 882 es claro al prohibir este tipo de pactos. ¿De acuerdo? No se puede pactar eso. Si se pacta, según la Corte Suprema incluso, se tiene como no incluida esa cláusula. ¿De acuerdo? Se tiene como una cláusula no puesta. La razón para esa tesis es muy sencilla. La razón es que nadie puede prohibirte hacer con tu propiedad lo que a ti te dé la gana. Es decir, si yo adquiero este departamento y en el contrato por el que yo adquiero este departamento me prohíben que yo pueda vender mi departamento más adelante a cualquier tercero, ese es un pacto prohibido. Es un pacto de no enajenación, prohibición de los pactos de enajenar o gravar. ¿Por qué? Porque es de mi propiedad, porque yo puedo hacer con mi propiedad lo que quiera. Recuerden incluso, amigos, que incluso si tú tienes hijos, tú puedes vender la propiedad, toda tu propiedad, sin ningún tipo de limitación. Algunas veces, un par de ocasiones me hicieron consultas legales en mi estudio y venían pues personas y me decían, disculpe doctor, mis hijos me están pidiendo la herencia. Es cierto que yo tengo la obligación de darle la herencia, es decir, que no puedo vender mis inmuebles, mi propiedad y no puedo hacer con mi propiedad lo que a mí me dé la gana. Y yo le digo, bueno, si usted quiere transferir sus bienes a título oneroso, es decir, a través de una compra-venta, por ejemplo, usted puede vender todo sin ningún tipo de limitación. Lo que sí no puede hacer es regalar esos bienes, porque recuerden ustedes que hay una prohibición en el derecho sucesorio de que uno no puede donar más de lo que puede disponer por vía testamentaria, ¿no? Por regla general es un tercio de libre disponibilidad. Entonces, el propio código, bajo una función paternalista a favor de los herederos, dice, Joel Chipana, tú puedes vender todos los bienes de tu propiedad y quedarte solamente con el efectivo o derrochar si quieres el efectivo. Lo que no puedes hacer de manera ilimitada es regalar, porque si tienes hijos, o yo tengo una hija, el derecho sucesorio protege a ese heredero. Entonces, me da y me dice el legislador, puedes regalar un tercio, pero dos tercios se tienen que quedar con tu heredera. ¿De acuerdo? Entonces, el principio de este artículo 882, amigos, empieza bajo esa premisa. Yo puedo hacer con mis bienes lo que a mí me dé la gana. Nadie tendría el derecho de impedir que yo pueda transferir mis bienes a quien a mí me dé la gana y bajo la figura contractual que yo desee.
Esa es esa prohibición de enajenar, ¿de acuerdo? Está prohibido estos pactos. Pero brevemente les voy a dar la antítesis de esto, porque fíjense, cuando yo voy a estar en presencia de la posibilidad de modificar este artículo, hay un caso muy interesante que se explica en la casuística a nivel del derecho comparado, ¿no? Dicen, oye, ¿por qué no puedes prohibir temporalmente, no perpetuamente, sino temporalmente, enajenar un bien? Y el ejemplo típico que utilizan es aquel en el que hay, bueno, pongamos el caso de dos farmacias que están juntas, en dos inmuebles individualizados que pertenecen a dos personas, a dos empresas diferentes. Yo quiero vender uno de esos inmuebles y tranquilamente lo que podría decirle a mi comprador es, cuando yo te venda el inmueble, comprador X, yo te prohíbo que luego tú, por 5 años, digamos, transfieras mi inmueble a esa farmacia que me hace la competencia. Entonces, según esta doctrina del derecho comparado, dicen, en algunos casos por razones comerciales, por razones de estrategia, por razones vinculadas fundamentalmente a situaciones en donde claramente están en juego intereses económicos, este tipo de pacto se podría permitir sin ningún problema, porque de esa manera tú puedes cautelar los intereses del giro de tu negocio y a través de un contrato en donde prohíbas que enajene o transfiere el bien temporalmente, no perpetuamente, tú podrías lograr una tutela a favor de tus intereses. Ese es el típico caso que se explica cuando uno piensa en la posibilidad de modificar este artículo. ¿De acuerdo? Les estoy dando este ejemplo nada más para que ustedes, si es que tienen el interés, puedan entrar a analizar esto, ¿verdad? Entonces, el 882, claramente en la legislación vigente, tiene esta prohibición. ¿Ok? Bien. Miren, acá hay un comentario interesante, ¿no? Porque esta norma lo que hace es imponer una regla por la cual las partes, al momento de contratar, es decir, la prohibición de enajenar, no pueden agregar una cláusula de prohibir la disposición o el gravamen de un bien de su propiedad porque es mi bien, porque me pertenece a mí. Si bien es cierto que por un lado restringe la autonomía de la voluntad, lo cierto es que sin ese limitante habría un obstáculo y disminución en la circulación de los bienes. ¿Ok? Aquí hay que entender, amigos, que la teoría de los derechos reales tiene un componente incluso más que legal, un componente económico. Y aquí también hay que hacer una precisión muy clara, porque a veces cuando uno estudia derecho solamente le dan el enfoque legal a la figura que uno está estudiando, que la figura que el profesor explica. Pero, por ejemplo, en materia de teoría de los contratos o en materia incluso de los propios derechos reales, el análisis más importante, amigos, es el análisis económico. Porque si el bien no tiene un valor en el mercado, no nos sirve ese bien. Es decir, ¿quién quisiera comprar un bien que no sirve, que no tiene un valor? No hablemos de que si sirve o no sirve, sino que no tiene un valor, ¿verdad? Y aquí también hay que poner un comentario muy breve, porque una cosa es el valor y otra cosa es el precio, ¿cierto? El valor para un sector de la doctrina tiene un componente enteramente subjetivo. Es decir, ese primer peluche o esa primera pintura que mi hija hizo en sus primeros meses, en primeros años, para mí tiene un valor incalculable, pero para alguien que recién lo haya visto, de repente ni siquiera vale el pedazo de papel en el que está esa pintura. Entonces, esa distinción entre valor y precio es importante que la tengamos en cuenta. El valor tiene un componente subjetivo, el precio lo asigna el mercado, un componente objetivo, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes se dan cuenta, pero quienes están viviendo en Lima, el precio de las bebidas, de las gaseosas heladas, por ejemplo, sube un poquito, algunos céntimos por la ola de calor, por el clima que estamos viviendo, ¿no? Entonces su precio se ha incrementado, porque las leyes, las normas del mercado, la oferta y la demanda hacen que ese bien se pueda sobreestimar, sobrevalorar, ¿no? En invierno, por ejemplo, esos céntimos disminuyen. ¿De acuerdo? Entonces, hay que entender, amigos, el estudio de toda esta teoría de los derechos reales y también toda la teoría de los contratos, que finalmente es el vehículo por el cual se crean, se regulan, se modifican estos propios derechos reales y sus alcances, tiene un componente económico que no lo podemos negar. Y aquí hay que ser muy claros en esto. El mercado es el que determina ese componente económico que no podemos dejarlo de lado.
Por ejemplo, más adelante vamos a hablar un poquito en las sesiones que vienen sobre la usucapión, por ejemplo, ¿no? La prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Hay una clase que está destinada específicamente a analizar los medios de prueba que necesitamos para ganar una usucapión, ¿no? Y en esa figura, en esa clase yo les voy a explicar con mayor detalle por qué es que la usucapión se permite. Y además otro detalle, ¿no? ¿Cómo es posible que un usurpador, es decir, un delincuente, es decir, una persona que se apropia ilícitamente de un terreno, cómo es posible que el sistema jurídico lo premie haciéndolo propietario por el solo paso del tiempo? Eso podría ser una contradicción evidente, porque si yo he entrado a la fuerza, a patadas, a un inmueble y me quedo durante ese inmueble años y luego el sistema me premia con la usucapión haciéndome propietario, oye, ahí existe una gran contradicción. Pero claro, jurídicamente existe la contradicción, amigos, pero económicamente no la hay. Y les voy a decir por qué. Porque lo que el sistema económico necesita es que los bienes circulen, es decir, que se celebren contratos. Eso es lo que el sistema económico quiere, que exista circulación de bienes. En las sociedades donde existen más compras, ventas, donde más circulación de bienes hay mayor riqueza, porque en las transacciones existe un porcentaje de lo que se entrega y de lo que se recibe, que lo que va a hacer es satisfacer un interés personal y eso claramente va a incrementar, ¿cierto? El patrimonio que una persona tiene. En cambio, en sociedades en donde no existe mucho este movimiento económico, lamentablemente la generación de la riqueza no se va a producir. ¿Por qué creen ustedes que en algunas ciudades o países donde existe gran capacidad adquisitiva, la economía funciona de una manera muy distinta a la economía que puede funcionar en un país donde no existe ese intercambio de bienes? Lo que el sistema económico quiere es que los bienes circulen, que existan contratos, que se satisfagan intereses y necesidades. Y eso va a hacer que el patrimonio de los sujetos de derecho se vaya incrementando, ¿no? Hay documentales sobre esto muy interesantes. Hay uno que me parece bien particular, lo pueden ubicar ustedes en YouTube, que es una persona que empezó a través del trueque, a través de la permuta, intercambiando un bien que era, me parece que era un cepillo de dientes eléctrico, y hizo tantas transacciones, tantas decenas de transacciones, que al final se hizo propietario de un vehículo, de un carro. Solamente haciendo este juego de permutas entre bienes, pudo ir subiendo el valor de lo que estaba permutando y al final dice, he logrado tener un carro. ¿Con qué he empezado? Con un cepillo de dientes eléctrico. Entonces, el intercambio de bienes, amigos, genera riqueza. Al generarse riqueza en los intercambios de bienes, las personas van a ver satisfechos sus intereses y van a incrementar su patrimonio. ¿De acuerdo? Por eso algunos economistas dicen, oye, lo peor que tú puedes hacer es ahorrar tu dinero, o sea, es decir, dejarlo en el banco, dejarlo debajo de tu colchón, porque ese dinero tú lo tienes que hacer trabajar, lo tienes que invertir, ¿cierto? Entonces, el tema del análisis del derecho hacia los bienes, ojo, es un tema que tiene un componente económico importante. Esa división entre bienes muebles, inmuebles, que ahora voy a explicarles, o bienes principales o accesorios, que ahora les voy a explicar también, tiene un componente económico fuertísimo que no podemos dejar de lado y hay que entenderlo en esos términos. Nadie va a vender algo que el mercado no quiere, pues. Nadie lo va a hacer. Entonces, toda la teoría legal, ¿para qué nos sirve si es que no puedo celebrar un contrato sobre ese bien? Es que no he podido entender ni interiorizar que el carácter económico de este tipo de instituciones es realmente brutal y hay que entenderlo en esos términos. ¿De acuerdo? Bien. A ver, seguimos. Esta es una distinción clara que hay que hacer, amigos, porque algunos dicen cosa y otros dicen bien. ¿Cuál es la diferencia entre la cosa y el bien? Fíjense. Son cosas, los objetos corporales que poseen un valor económico y que pueden ser apropiados por las personas para que de esta forma satisfagan sus necesidades. Es decir, el concepto de cosa está determinado por su existencia material. En cambio, el concepto de bienes es un concepto mucho más amplio, porque son bienes no solamente los objetos corporales, sino también los objetos incorporales.
¿de acuerdo? Que tienen evidentemente un valor económico. Por eso decía, toda la teoría de los derechos reales tiene un componente económico innegable, que no lo podemos nosotros dejar de lado, ¿ok? Por ejemplo, será entonces una relación de género y especie. Los bienes serán el género y la cosa será una especie de bien, un tipo de bien. Los bienes es un concepto mucho más amplio. Cosas corpóreas y cosas no corpóreas. Las cosas únicamente tienen esa particularidad de ser materialmente aprehensibles. ¿Ok? El bien, entonces, amigos, es considerado como el objeto de los derechos reales. Es su punto de análisis, su punto de enfoque. Entiéndase que el bien es la entidad corpórea y no corpórea de carácter determinado y que posee un valor económico en determinada plaza, en determinada zona, en determinado lugar. No todos los bienes tienen un valor en todos los lugares del universo, ¿no? No sé si alguno de ustedes alguna vez ha comprado una piedra, por ejemplo. Estoy seguro que alguno de ustedes ha comprado piedras. Y tú me dices, piedras, pero ¿cómo va a comprar piedras? Claro, porque hay piedras que te las venden, como por ejemplo, piedras de relajación, o piedras para masajes, o piedras que simplemente tienen un color particular que las obtienen de lugares específicos. Pero son piedras. Entonces, esas piedras en ese lugar de donde las sacan no tienen ningún valor, pero piedras que las llevan a otro lugar donde no existe ese tipo de color, de características, tienen un valor, ¿no es cierto? Entonces, el valor económico, amigos, está fuertemente vinculado al análisis de toda esta teoría de los derechos reales. ¿Ok? Ahora, hay que entrar también a clasificar los bienes. Acá viene ya un aspecto mucho más práctico, amigos, porque quiero que ustedes entiendan que de acuerdo a esta clasificación, el sistema jurídico nuestro, particularmente el peruano, le va a otorgar ciertas características y posibilidades de reclamo. Por ejemplo, ahorita voy a hablar de los frutos, ¿no? Y el tema de los frutos está presente en un montón de tipos de procesos judiciales. Por ejemplo, en temas de copropiedad, ¿no? ¿Quién se queda con los frutos? Por ejemplo, en temas de herencia, una persona está haciendo uso único y exclusivo de los bienes que ha heredado. ¿Quién se queda con esos frutos? ¿Cómo se reclaman los frutos? Y también hay clasificaciones de los frutos. ¿Verdad? En materia de contratos, también arrendamiento. En materia de otros derechos reales, como el uso del propio usufructo. ¿Cómo se regulan esos frutos? ¿Cómo se reclaman? ¿No? Pero dentro de todas estas clasificaciones, voy a empezar por la más clásica, que es la clasificación de muebles e inmuebles. ¿De acuerdo? Fíjense que acá hay una precisión importante, ¿no? Porque hablamos de los bienes inmuebles y de los bienes muebles. Esta primera clasificación, amigos, es determinante para que nosotros podamos entender qué derecho real, por ejemplo, de garantía, qué derecho real de garantía puede recaer sobre estos bienes. Por ejemplo, la hipoteca, por naturaleza, solamente recae sobre bienes inmuebles, ¿verdad? No puede recaer una hipoteca sobre bienes muebles. Por eso es importante que nosotros tengamos claro esta clasificación que nos da el legislador. Pero acá hay un detalle también, amigos, porque fíjense algo interesante, ¿ah? Esta clasificación ha surtido cambios. Por ejemplo, las naves y aeronaves que eran pensadas inicialmente como bienes inmuebles, ahora entran en la otra categoría, porque ha habido una modificación en el año 2006, justamente cuando entró en vigencia la ley de la garantía mobiliaria, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado siempre con esto, ¿no? Las naves y embarcaciones, por ejemplo, que eran clasificaciones inmuebles, pero ahora, el 3 de marzo, que entra en vigencia la nueva ley de la garantía mobiliaria, va a sufrir también un tratamiento diferenciado, ¿cierto? Entonces, acá hay que tener y hay que poner mucho énfasis, doctores, amigos, al inciso 11 del 885. El inciso 11 del 885 dice, son inmuebles, inciso 11, los demás bienes a los que la ley le confiere tal calidad. Es decir, esta clasificación del 885 no es la única que podemos encontrar en este artículo, sino que existen otro conjunto de normas que también le puede dar esa clasificación. Y hay que estar muy atentos a las modificaciones que se tienen sobre este particular. ¿De acuerdo? 886, bienes muebles, ¿cierto?
tienes toda esta clasificación, ¿no? Los vehículos terrestres, las fuerzas naturales susceptibles de apropiación. Eh, Acá, por ejemplo, hay un debate interesante, ¿no? Porque recientemente, por estudios científicos, se está llegando cada vez más al momento, y creo que eso va a ser un antes y un después en la humanidad, en la historia de la humanidad, en donde a través de la física se están creando, se está creando la posibilidad de que existan fuentes de energía inagotables. Es decir, ya no vamos a necesitar ni siquiera del sol, ya no vamos a necesitar del combustible, no vamos a necesitar la fuerza eólica, de la fuerza que el sol da a través de los paneles solares, etcétera, sino se está creando una fuente de energía. China, por ejemplo, está trabajando fuertemente en eso, y en Suiza me parece también que hay un estudio promovido por muchos países que está tratando de lograr lo que ellos llaman la fuente de poder infinito, ¿no? Ya no vamos a necesitar nada más si es que eso se llega a descubrir, pero cada vez dicen que estamos más cerca, ¿no? Entonces son bienes muebles, estas fuerzas naturales y seguramente las fuerzas también creadas, susceptibles de apropiación, pero creadas por el propio hombre, porque acá solamente hablamos de fuerzas naturales como bienes muebles, la energía eólica, la energía hidráulica, por ejemplo, ¿no? Son fuerzas naturales que uno puede aprender, ¿cierto? El bosón de Higgs, ¿no? Claro, y hay toda una teoría que se está, cada vez se están logrando avances físicos mucho más potentes, ¿no? Materiales de construcción o procedentes de una demolición, si no están unidos al suelo, son bienes muebles. Los títulos valores, los derechos patrimoniales de autor, las rentas, las pensiones son bienes muebles. Las acciones de todos los tipos de sociedades que existen, son bienes muebles también, ¿no? Los demás bienes que puedan llevarse de un lugar a otro también son bienes muebles. Acá, por ejemplo, hay un detalle interesante, porque ustedes saben bien que en otros países existe la posibilidad de que la construcción de la casa que tú tienes la puedas mover de un lugar a otro, ¿no? Entonces la pregunta de fondo que surgiría ahí es, en nuestro sistema, esa casa que yo la puedo llevar, no sé, pues imaginemos que lleguemos a ese nivel de tecnología en Perú, que no lo tenemos, me parece, hasta donde tengo conocimiento, pero en otros países sí. Si la puedo llevar, no sé, pues de Miraflores a Chorrillos, entonces si la puedo mover, ¿es un bien mueble o seguiría siendo un bien inmueble? ¿No? Ahí hay un debate también. Otro debate muy interesante, amigos, está vinculado, por ejemplo, a la naturaleza jurídica de las islas de los Suros, de las islas flotantes. Sé que existe hoy mismo una investigación que está siendo realizada en la Universidad de Lima, donde se está analizando cuál es la naturaleza jurídica de las islas de los Suros, es decir, cuál es el régimen al que se le tiene que aplicar, ¿no? Porque son islas flotantes, no están, digamos, materialmente unidas a ningún tipo de territorio. Entonces hay un análisis que se está haciendo ahí muy interesante, ¿no? Bien, otra clasificación, amigos, está enfocada en los bienes privados y los bienes de dominio público. Esta clasificación es tremendamente importante para entrar a hablar, por ejemplo, de la usucapión, de la prescripción adquisitiva de dominio, ¿no es cierto? Entonces, miren acá lo que dice algunos pronunciamientos de la Corte Suprema. Dice, la pregunta es, ¿qué bienes se pueden considerar como de dominio privado y de dominio público? ¿No? Entonces, la pregunta que yo voy a plantear, y acá hay algunas ideas que la Corte Suprema, a través de una casación, nos da. Fíjense. Los bienes de dominio privado son aquellos que pertenecen legítimamente a los particulares, a los sujetos de derecho particular. En tanto que los bienes de dominio público lo constituyen todos aquellos destinados al uso o servicio público, por ejemplo, los caminos, los ríos, las playas. Hubo un debate reciente sobre la titularidad de las playas, ¿recuerdan? Que habían algunos clubes que cercaban la posibilidad de entrar a la playa, ¿no? Y la playa en realidad le pertenece a todos, el mar, el ingreso al mar le pertenece a todos, ¿cierto? Es en tal sentido que tratándose del Estado se tiene que éste puede ser propietario de los bienes de ambas naturalezas respecto de los cuales la ley fija las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. Sobre los bienes del Estado, que pueden ser de dominio público y de dominio privado? Fíjense acá esta clasificación que es importante. La primera clasificación es bienes de dominio privado y bienes del Estado. Los de dominio privado ya sabemos que le pertenecen a sujetos particulares, pero los bienes del Estado, fíjense esta subclasificación, ¿ah? Los bienes del Estado pueden ser a su vez
de dominio público y de dominio privado. Ojo, ¿ah? Esta casación nos da algunas luces, fíjense. Casación 16495-2017 Lima Sur. Los bienes del Estado pueden ser de dominio público o de dominio privado, siendo los primeros de estos, es decir, los bienes de dominio público del Estado, son inalienables e imprescriptibles de conformidad con el artículo 73 de la propia Constitución Política del Estado, porque están encontrados o se encuentran afectos al uso general o de servicios públicos como las fuentes, las calles, las plazas públicas, las obras públicas en general, etcétera. Que evidentemente para su construcción, cuando han sido construidos, ha necesitado del erario público. ¿Ok? Por otro lado, los bienes de dominio privado del Estado pueden ser adquiridos, grabados o transmitidos como si se tratara de una propiedad de un particular. Entonces, ojo con esa subclasificación de los bienes. ¿Ok? Acá hay una pregunta que se vincula con lo que acabo de decir, ¿no? Ante el intento de efectuar una prescripción adquisitiva de dominio en un bien público, ¿no? ¿Qué dice Corte Suprema? Acá les suelto una casación. La casación es la 3420-2011 de Lima. Fíjense, ¿ah? Dice, se evidencia que el predio no solo es de titularidad del Estado, sino que además ya ha sido destinado a una finalidad pública, constituida por el propósito de atender las necesidades de propiedad de una asociación de poseedores, conforme a los fines de carácter público perseguidos por el Estado. Por tanto, su adquisición por prescripción está restringida. ¿De acuerdo? Ese artículo 73 de la Constitución tiene profundo efecto en todo el tema de la prescripción adquisitiva de dominio. ¿De acuerdo? Mucho cuidado con eso. Ahora, a lo que acabo de decir, amigos, sumemos, esta es una ley que tiene también un contenido que voy a explicar ahora, que es la ley 29618. ¿Ok? Ley 29618, que es está promulgada el 24 de noviembre del 2010, hace 15 meses, 15 años más o menos, ¿no? Fíjense, ¿qué es lo que pasaba hasta antes de esta ley? A ver, quiero que ustedes recuerden un poquito esto. Hasta antes de noviembre del 2010, se han producido en el país invasiones por todos lados. No solamente de personas singulares, sino de conjuntos de personas. Se organizan, dicen, vamos a tomar posesión. Oye, ese terreno ya está botado, nadie nunca lo ha utilizado. Hay que lotizar, hay que tomar posesión del bien. Llevamos nuestras esteras, llevamos nuestra gente, lo que podamos llevar, ¡pam! Y tomamos posesión del bien. Y como nadie les decía nada, los años pasaban, y como los años pasaban, más de 10 años, estas personas iniciaban sus procesos de prescripción adquisitiva sobre esos terrenos que han invadido. ¿De acuerdo? Entonces, infinidad de asentamientos humanos que ahora son pequeñas ciudades, que son incluso distritos, infinidad de grupos humanos han, digamos, tomado posesión de muchos espacios territoriales y han consolidado la propiedad del bien a través de la prescripción adquisitiva. Entonces, esto ya se estaba desbordando y el Estado se dio cuenta de esto y dijo, oye, en realidad, ¿qué podemos hacer para limitar esto? Porque están invadiendo todo lo que puedan invadir, por todos los distritos, por todas las ciudades del país. Entonces sale esta norma y dice, por ley dice, se presume que el Estado es poseedor de todos los inmuebles de su propiedad. Y por otro lado se señala, dice, declárese la imprescriptibilidad de los bienes inmuebles de dominio privado estatal. ¿Qué se ha logrado con esta norma? Precisamente frenar toda esta ola de procesos judiciales y notariales hoy, que lo que querían era lograr la propiedad del inmueble únicamente por la invasión. Porque como todo el mundo invadía, incluso invadía cerros, invadías todo lo que podías invadir, el Estado ya no podía tener control para hacer frente a esas invasiones. Entonces lo que el Estado le queda es simplemente emitir una norma
y la norma mata la posibilidad de prescribir este tipo de situaciones a través de estos dos artículos, ¿no? Entonces, mucho cuidado siempre con esta norma porque hay un corte en la posibilidad de poder prescribir bienes del Estado, ¿de acuerdo? Repito, artículo 1, se presume que el Estado es poseedor de todos los bienes de su propiedad, porque antes el Estado era de su propiedad, pero no poseían. El Estado no poseía, entonces la gente se metía, ¿no? Y además la disposición complementaria transitoria única, fíjense lo que dice, doctores, fíjense tan importante esta precisión, dice, las personas naturales o jurídicas que a la fecha de la entrada en vigencia de la ley se encuentren ocupando inmuebles de propiedad del Estado, con excepción de los bienes municipales, que cumplan con los requisitos establecidos en la ley número 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y su reglamento, pueden acogerse a los mecanismos de compra-venta a valor comercial establecidos en estas normas específicas. Es decir, ya no es que van a ganar la titularidad por la mera posesión que tienen, por la usucapión que pueden lograr, sino que el Estado les da una posibilidad y le dicen, oye, tú estás poseyendo este bien tantos años, te puedo dar esa alternativa para que me pagues sobre el bien, pero llevártelo gratis ya no es una posibilidad. ¿Ok? Acá una precisión adicional, doctores. Alguien me puede preguntar, me puede decir, Joel, una pregunta. Esta ley 29618 entra en vigencia, o sea, o por mejor dicho, ha sido promulgada el 24 de noviembre de 2010. ¿Qué pasa, Joel, si yo el 23 de noviembre del 2010 he ganado la usucapión? Es decir, ya gané los 10 años. ¿Puedo prescribir o no puedo prescribir? La respuesta es que sí puedes prescribir, pero debiste haber ganado la usucapión antes, antes de que esta ley entre en vigencia. Joel, ¿y qué pasa si la usucapión la gané en diciembre del 2010? ¿Puedo prescribir? No, porque ya se cortó tu posesión. Recuerden que para la usucapión necesitas una posesión continua, pero si la posesión se rompe, ya no llegas a los 10 años, pues que es lo que te exige la norma. ¿Por qué? Porque la ley entró en vigencia. ¿De acuerdo? Recuerden, doctores, siempre teoría de los hechos cumplidos, teoría de los derechos adquiridos. En Introducción al Derecho hemos estudiado toda la teoría de la aplicación de la norma en el tiempo. ¿De acuerdo? Ese es un tema básico, básico. A mí me gustaría hacer un curso sobre Introducción al Derecho porque hay muchos temas que no se estudian bien en ese curso, pero que sirvan para toda la carrera. Incluso vemos casos hoy mismo emblemáticos donde abogados, jueces, fiscales, incluso no saben cómo se aplica la teoría de la aplicación de la ley en el tiempo. Entonces son cosas básicas que uno tiene que saber, ¿no? Guastini, por ejemplo, tiene un gran libro sobre teoría general del derecho. Ricardo Guastini, si tienen la posibilidad de adquirirlo, compren ese libro. Es un gran libro que hace un estudio de todos estos temas básicos que uno tiene que entender. Entonces, mucho ojo, doctores, con esta ley, ¿de acuerdo? Bien, vamos a otra clasificación de los derechos reales, ¿sí? Vamos a esta noción de parte integrante. Es parte integrante lo que no puede ser separado sin destruir, deteriorar o alterar el bien. Las partes integrantes no pueden ser objeto de derechos singulares. Ojo con eso, porque las partes integrantes, como su propio nombre lo indica, están adheridas al bien. Y si tú las separas, el bien se destruye. ¿Ok? Sobre la interpretación de este artículo que regula la parte integrante, veamos qué dice la Corte Suprema. ¿Ah? Fíjense esta casación que es bien interesante. 2157-2015, la libertad. Dice, la primera parte de este artículo, es decir, el artículo que regula la parte integrante, contiene el precepto general establecido por el legislador para distinguir los supuestos en los que nos encontramos frente a un solo bien de estructura compleja de aquellos otros en los que se trata más bien de diversos bienes, que aun cuando se encuentran unidos por el vínculo de pertenencia o accesoriedad, mantienen todavía una individualidad frente a la ley. ¿De acuerdo? La regla en este caso deberá ser la posibilidad de separar los diversos elementos puestos en análisis sin destruir, deteriorar o alterar su sustancia. En el caso de los bienes compuestos, la separación de los distintos elementos que los conforman no es posible sin provocar la alteración, destrucción o perjuicio en la sustancia. Y por esta causa,
La ley se refiere en estos casos a partes integrantes de un único bien. Partes integrantes de un único bien. ¿De acuerdo? Sigo, fíjense, estoy en la misma casación, ¿ah? Estoy en la misma casación. Para estos casos, el segundo párrafo de este propio artículo ha establecido que las partes integrantes no pueden ser objeto de derechos singulares, lo cual está bien, ¿cierto? Impidiendo de este modo que los diversos elementos que conforman un bien de estructura compleja puedan ser objeto de relaciones jurídicas desintegradas. Claro, porque la finalidad fundamentalmente económica ya no se puede lograr porque el bien está alterado, el bien está deteriorado o el bien se ha, digamos, estropeado de tal manera que no pueda servirme para la finalidad que inicialmente tenía. Esto a fin de que se puedan evitar situaciones en las que, por ejemplo, existe un propietario de las paredes y otro propietario de las ventanas de una misma casa. Pero no tiene sentido, pues la pared y la ventana es un bien singular, ¿de acuerdo? Pero sí puedo separarlos materialmente. Yo sé que puedes separarlos materialmente, pero materialmente no individualmente no sirven para el fin para el que estaba pensando, ¿no? Eh, o el motor de un automóvil, por ejemplo. El automóvil sin motor seguirá siendo automóvil. No tendría ningún sentido. Como adorno, ya, pero eso es como adorno, no como un automóvil que sirva para los fines para los cuales se ha pensado ese tipo de bienes, ¿no? Por otro lado, en esa misma clasificación tenemos a los bienes accesorios. El 888 regula esto. Son accesorios los bienes que sin perder individualidad están permanentemente afectados a un fin económico u ornamental con respecto a otro bien. La afectación solo puede realizarla el propietario del bien principal o quien tenga derecho a disponer del bien, respetándose los derechos adquiridos por terceros. Acá quiero hacer una precisión, doctores. Tengan ustedes en cuenta siempre que en uso de mi autonomía privada, en uso de mi propia libertad, yo puedo regular y conseguir satisfacer mis intereses de la manera en la que a mí me dé la gana, ¿de acuerdo? Eso puede ser así siempre, ¿sí? Pero eso no significa que en esa autonomía privada y en ese uso de mi propia libertad, yo pueda afectar derechos de terceros. El derecho civil otorga a esos terceros varias herramientas para poder hacer frente a esas vulneraciones que uno está realizando. Yo puedo decir en ejercicio de mi libertad, sí, pero estás alterando derechos de terceros. Mi derecho acaba cuando empieza el derecho del resto. Entonces, ustedes a lo largo de varias normas, de todos los libros del Código Civil, siempre van a darse cuenta de que el derecho protege a los terceros de manera muy particular. Por ejemplo, en temas registrales, recuerden ustedes el caso del tercero adquirente de buena fe, que es una figura esencial para entender la protección que se tiene a los terceros. Acá en el 888 también hay una protección a los terceros que tengan derechos adquiridos. ¿De acuerdo? Los accesorios pueden ser materia de derechos singulares. Ojo con eso. El aprovechamiento pasajero de un bien para la finalidad económica de otro no le otorga la calidad de accesorio. La separación provisional del accesorio para servir a la finalidad económica de otro bien no suprime esta calidad. Las partes integrantes de un bien y sus accesorios siguen la condición de este, salvo que la ley o el contrato permita su diferenciación o separación. ¿Ok? Mucho ojo con esta distinción. Fíjense, esta es una casación también interesante, ¿eh? En relación a la parte integrante y las accesorias frente al bien principal, casación 1184-2004 Arequipa. Fíjense lo que dice. Son bienes muebles, de modo independiente, el suelo, el subsuelo y el sobresuelo. El subsuelo o el sobresuelo pueden pertenecer total o parcialmente al propietario distinto que el dueño del suelo, lo que significa que al ser bienes inmuebles independientes, cada uno de ellos, a lo edificado sobre el suelo, esto es el sobresuelo, no puede atribuírsele la calidad de accesorio, sino es un bien principal. Tan igual que el suelo. Voy a poner un ejemplo. Derecho de superficie. Derecho de superficie. Hay algunos centros comerciales, amigos, doctores, en donde la titularidad del suelo le pertenece a la empresa X
Y lo que se construye sobre el suelo le pertenece a la empresa Y. Es decir, estamos hablando de bienes que tienen una individualización clara. Pero Joel, se supone que lo construido sobre el suelo le pertenece al suelo, no necesariamente, porque estoy hablando, por ejemplo, en este caso, de un derecho real de superficie, que otorga plenos derechos completamente particulares y distintos a los del suelo. ¿De acuerdo? Eh, por ejemplo, la explotación de recursos naturales en nuestra legislación está atribuida únicamente al Estado. El Estado es el titular. Cosa que no ocurre, por ejemplo, en algunos estados distintos, en donde si tú tienes en el subsuelo petróleo, eres millonario. Los jeques, por ejemplo, ¿no? Archimillonarios. ¿Por qué? Porque ahí el Estado, según el tipo de gobierno que tenga, les da plenas facultades para que ellos puedan explotar la materia prima que encuentren sobre su propiedad. Entonces, en ese tipo de legislaciones, el suelo está integrado también por el subsuelo. Entonces, eso le da plenos poderes a estas personas para que puedan explotar esos hidrocarburos que se encuentran. ¿De acuerdo? Entonces, mucho ojo siempre con esta decisión. Nuestra legislación no permite eso. En algunos estados de Estados Unidos, por ejemplo, en Texas, hay mucha producción petrolífera. Entonces, ahí tienes también una regulación bastante particular. ¿Sí? Voy por otra clasificación. Voy por otra clasificación. Esta clasificación de los frutos, queridos amigos, es muy importante porque tiene un alcance que no solamente está enfocado en la teoría general de los derechos reales, sino que es transversal a todas las ramas del derecho. Por ejemplo, una chiqui, regímenes patrimoniales del matrimonio, sociedad de gananciales, por ejemplo. Cuando se quiere liquidar la sociedad de gananciales, ¿cómo se tratan los frutos? Cuando hay separación de patrimonios, ¿cómo se tratan los frutos? En temas de copropiedad, ¿cómo se regula el tema de los frutos? ¿De acuerdo? Aquí voy a dar algunas pautas. Repito, esto es transversal a todo el derecho. Noción de frutos. Son frutos los provechos renovables que produce un bien sin que se altere ni disminuya su sustancia. ¿Ok? Ojo con esa precisión. Son provechos renovables sin que se altere ni disminuya la sustancia. Me refiero a la sustancia del bien, ¿cierto? Clases de frutos. 891. Los frutos son naturales, industriales o civiles. Son frutos naturales los que provienen del bien sin intervención humana. Aquí quiero hacer una precisión, doctores, porque esto en realidad no es tan así, ¿de acuerdo? Porque en muchas situaciones sí existe una intervención humana, aunque es cierto que es mínima, pero existe, ¿de acuerdo? Existe, ¿de acuerdo? Eh, por ejemplo, en algunos casos en donde hay plantaciones, en muchas situaciones, la plantación exige siempre, por ejemplo, algún tipo de ayuda, algún tipo de intervención del ser humano, ¿no? Los frutos de esas plantaciones, de esos árboles, por ejemplo, necesitan cierta intervención humana, ¿no? Eso no significa que dejen de ser frutos naturales, ¿de acuerdo? Luego tienes los frutos industriales, los que se produce o los que produce el bien por la intervención humana, ¿de acuerdo? Y los frutos civiles son los que produce el bien como consecuencia de una relación jurídica, ¿no? Acá es particularmente importante, amigos, entender algo, ¿no? Estos frutos naturales, por ejemplo, de todas las plantaciones, o por ejemplo, la leche que se saca de las vacas, o sea, obviamente necesitas hacer una intervención del ser humano para que se pueda generar ese fruto, un fruto que proviene de un animal, ¿cierto? Los frutos industriales, claramente hay una intervención ahí del hombre a través de maquinarias, ya digamos, la intervención es mucho más clara, mucho más evidente, ¿cierto? Por ejemplo, del cuero sacas correas, sacas zapatos, sacas infinidad de bienes, ¿no? Hay una intervención evidente que es humana, ¿ok? Pero quiero que ustedes entiendan esa precisión, que el hecho de que en los frutos naturales se tenga este concepto no necesariamente es que el hombre no interviene en ninguna etapa, interviene
pero, digamos, no de manera tan preponderante y esencial como en los frutos industriales, por ejemplo. ¿Ok? Y el tema de los frutos civiles, consecuencia de una relación jurídica, ¿no? Por ejemplo, los contratos, el sueldo, el salario de una persona. Eso es un fruto civil. Recuerden que los frutos le pertenecen a la sociedad de gananciales. Por eso cuando tu mujer o tu marido dice, y dame tu sueldo, toca que me des sueldo, ya. En realidad no te está pidiendo una cosa que sea ilegal, sino que en realidad sí existe un derecho a que te pida eso, porque ese es un fruto civil. Los frutos civiles le pertenecen a la sociedad, ¿de acuerdo? Antes los abuelitos, pues las abuelitas hacían eso que de manera mucho más frecuente, ¿no? No estaban hablando tonterías. Su pedido está acorde a derecho, ¿de acuerdo? Ejemplos, a ver, acá hay algunos ejemplos. Frutos naturales. Por ser producciones espontáneas de la naturaleza, bajo la precisión que acabo de mencionar, ¿no? Sin la intervención humana, ¿no? La lana, la leche, las crías de los animales. Repito, en este tipo de frutos, amigos, en algunos sí puede existir cierta intervención del, del ser humano, ¿de acuerdo? Cierta intervención, ¿sí? Frutos industriales, frutos industriales, ya considerándose bienes a los cuales se llega por la intervención humana, por ejemplo, las cosechas en donde se utilizan pues todos los químicos que estamos nosotros alertas de que ya están usando para que se produzca mayor cantidad de bienes, la madera producida, tallada, ¿no? El café, por ejemplo, etcétera, ¿cierto? Eh, Mucho cuidado entonces siempre con ese detalle, ¿sí? Frutos civiles, el alquiler de un inmueble, claramente es un fruto civil, ¿no? Los intereses generados por un capital dado en préstamo, por ejemplo, son frutos civiles también. El canon de arrendamiento de tierras agrícolas, etcétera, son algunos ejemplos que nosotros tenemos, ¿de acuerdo? Frutos naturales, industriales y civiles. Los frutos naturales, industriales y civiles pertenecen al propietario, productor y titular del derecho respectivamente, sin perjuicio de los derechos adquiridos. Se perciben los frutos naturales cuando se recogen, los industriales cuando se obtienen y los civiles cuando se recaudan. Esta regulación, amigos, es un poco, no digo un poco, es bastante antigua. Recuerden que el año pasado el Código Civil cumplió 40 años, 40 años, ¿no? Por ejemplo, acá hay mucho tema también para desarrollar, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la naturaleza de las criptomonedas, por ejemplo? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Bajo qué régimen se tienen que estudiar? ¿No? Algunos países ya están utilizando y han dado valor oficial al uso de criptomonedas, ¿no? Estoy seguro que en esta sesión hay muchas personas que tienen cierto acercamiento con las criptomonedas y, por ejemplo, hay un gran tema de investigación, ¿verdad? Frutos percibidos por el poseedor de mala fe. ¿Qué dice la Corte Suprema, no? Por eso yo decía que este tema de los frutos es transversal a muchas figuras, ¿ah? Incluida la posesión. Fíjense acá lo que dice la Corte Suprema. Casación 422 de la, no, guión 99 de Junín. Dice, la falta de percepción de frutos es una consecuencia dañosa del incumplimiento por parte de la demandada de devolver el bien. Es decir, una persona no devolvía el bien de mala fe y como estaba el bien en su posesión, tenía ahí unos frutos que estaba, de los que estaba gozando, ¿no? Hubo un contrato de comodato. El poseedor de mala fe está obligado a pagar sus frutos, es decir, el provecho que ha dejado de percibir durante el tiempo que la demandada explotó el bien cuando había concluido ese contrato de comodato, conocido también como un préstamo de uso. Entonces hay frutos que se pueden reclamar, ¿de acuerdo? Siempre tengan en cuenta, doctores, que en este tipo de reclamos, cuando se reclaman frutos, hay que presentar una pericia. Esa pericia tiene que cuantificar el monto que tú estás dejando de percibir por esos frutos que te han sido negados. ¿Ok? Porque a veces se dice, sí, quiero que me devuelva los frutos, pero tú no presentas ningún tipo, pues, de documento que pruebe lo que tú estás pidiendo. Además, el juez, en muchos casos, te va a exigir que tú puedas cuantificar a cuánto ascienden esos frutos dejados de percibir. Entonces, los documentos, en ese sentido, los documentos de la pericia, por ejemplo, son absolutamente esenciales que uno los tenga siempre bajo el radar. Necesitamos siempre presentar esas pericias, ¿ok? La prueba tiene que estar
siempre claramente individualizada para la pretensión que uno está planteando. Recuerden esa vieja frase, amigos. Los jueces que dicen, dame los hechos, yo te daré el derecho. Pero yo no puedo solamente alegar los hechos, tengo que probar los hechos, tengo que probarlo. La mera alegación no sirve en un proceso judicial. De hecho, en todas las sesiones que vienen, amigos, claramente voy a poner mucho énfasis en la prueba, porque la prueba es determinante en este sentido. Dame los hechos, pero no solamente decirme los hechos, tienes que probar. 196 del procesal civil, doctores, el que alega prueba. 197 del procesal civil, los jueces valoran de manera conjunta la prueba. Pero si yo solamente alego y no pruebo, el juez ¿qué va a valorar? No va a valorar nada porque no hay prueba. ¿Ok? Entonces, cuidado siempre con esa precisión. 196 del procesal civil, 197 del procesal civil. El principio elemental de la carga de la prueba. ¿De acuerdo? Sin prueba no tienes nada. Sin prueba no vas a ganar un caso. ¿Ok? Sobre la restitución de los frutos, acá hay otro casito. A ver, esto ha sido resuelto por la Sala Superior de Lima. Fíjense, el expediente 6393-93-97 dice, el actor en su escrito de demanda señaló que desde el 82 el demandado ha percibido utilidades como consecuencia del indebido alquiler que ha efectuado de los aires del inmueble materia del proceso. Con las cartas notariales, las mismas que se encuentran exentas de tacha, es decir, no se han cuestionado esas cartas notariales, se ha probado que el demandante solicitó la entrega del bien inmueble haciéndose alusión sobre la explotación del mismo, hecho que se encuentra corroborado con el contrato, el cual acredita que efectivamente el demandado ha obtenido provecho económico como consecuencia directa del anotado bien inmueble. De otro lado, se advierte que la inspección judicial verificada por el juzgado, que no advierte, mejor dicho, que no obra edificación alguna, tan solo se observa un panel de publicidad y este panel se encuentra sobre el techo de los 3 departamentos, hecho que ratifica lo expuesto, por lo que el monto demandado por concepto de frutos debe ser fijado bajo la premisa anotada, suma que debe ser señalada en moneda de curso legal vigente. ¿Qué es lo que pasó en este caso? Un edificio de 3 departamentos y el tercer departamento alquila los aires y en los aires ponen un anuncio publicitario. Y lo único que ganaba de ese anuncio publicitario del alquiler era el de que vivía en el tercer piso. Entonces los de los pisos abajo dijeron, oye, los aires nos pertenecen a todos. Entonces los frutos que generen esos aires también nos pertenecen a todos. Así que págame los frutos que tú indebidamente estás únicamente recaudando a tu favor, ¿no? Pero recuerden, amigos, siempre en este tipo de reclamos, fuera de la pericia que se vaya a presentar, que es absolutamente necesaria para cuantificar el tema de los frutos, ustedes siempre deben haber requerido notarialmente de manera previa que les envíen, o mejor dicho, que les paguen esos frutos o lo que les corresponde. En derecho, la intimación, ¿qué es la intimación? La intimación es el cobro, es el requerimiento del pago. En derecho, por lo menos en nuestro sistema, es absolutamente necesario. ¿Cuál es la mejor forma de ello? Carta notarial. Oye, sé que estás alquilando los aires que también me pertenecen a mí, así que te pido que tú me puedas entregar el porcentaje que me corresponde, que es 1/3 en este caso, de los frutos que tú has percibido. Siempre tienen que cobrar de manera extrajudicial, cartita notarial. Esa carta notarial ante la negativa de pagarte es la prueba que determina que el juez diga, desde ese momento yo te voy a otorgar el pago de los frutos. Si tú no cobras antes, ¿de qué me estás hablando? ¿De acuerdo? Y además, esta sentencia es interesante por otro detalle, porque los frutos, esta persona los ha ido percibiendo desde el año 82. En el año 82, ¿qué moneda utilizábamos? ¿Ah? No utilizábamos el nuevo sol, utilizábamos los intis. En el 92, me parece, cambio de moneda, nuevo sol. Y hace pocos años salió una ley que ya no se llama nuevo sol, se llama sol. Entonces, la sentencia también dice, se tiene que pagar los frutos en moneda de curso legal vigente. Precisamente para eso, pues, doctores, uno tiene que presentar la pericia.
En la pericia, el experto va a decir, oye, de tal año a tal año tienes que pagar tanto, de tal año a tal año tienes que pagar de tanto, de tal año a tal año tienes que pagar de tanto. Y esa pericia lo que hace es utilizar varios factores que determinan cuánto es lo que se tiene que pagar al valor actualizado, porque existe inflación. Lo que tú comprabas con un sol hace 15 años, ¿cuántos panes comprabas con un sol? 8, digamos. Ya. Ahora, con un sol, ¿cuántos panes compras? 3, 4. ¿Por qué? Porque hay inflación, la moneda se devalúa, nuestra moneda se devalúa. Entonces, cuando tú reclames los frutos, tienes que pedir un valor actualizado. Eso lo hace tu abogado, ni loco, pues. El abogado no sabe, los abogados sabemos sumar, restar, ya para cobrar, pero no sabemos más que eso, no sabemos utilizar fórmulas, no sabemos nosotros utilizar las variables, cuáles son los índices de inflación, de deflación, valorización, revalorización, no tenemos conocimiento de esa ciencia. Por eso uno tiene que presentar una pericia. Y el tema de los frutos es uno de los supuestos en donde claramente necesitas una pericia, hasta para calcular los intereses. O el abogado calcula intereses. El abogado no va a hacer ese trabajo, por eso se tiene que presentar una pericia. Cuando hay, doctores, cuando existe procesos judiciales donde se discuta la entrega de sumas de dinero o de valores de sumas de dinero o de derechos, se tiene que presentar una pericia. Existen estudios de abogados, en Lima existen, pocos, pero existen, que tienen una oficina de economistas que están proyectando todos los días montos a reclamar, porque eso lo hace un economista, eso no lo hace un abogado, ¿de acuerdo? Entonces hay que siempre diferenciar eso. Los abogados tenemos que conocer nuestros límites también, ¿no? Sigo. Cómputo de los frutos. Para el cómputo de los frutos industriales o civiles se rebajarán los gastos y desembolsos realizados para obtenerlos, ¿no? Claramente esta es la regla en este caso. Voy ahora a otro concepto, productos. Esto también es un tema muy importante. Son productos los provechos no renovables que se extraen de un bien. Las disposiciones sobre frutos comprenden los productos y ellas no los excluyen expresamente. La regla general. ¿De acuerdo? Bien. Y por último, una precisión final ya para ir terminando esta primera sesión, doctores, de los predios rústicos, ¿no? Porque acá hay otro debate, sobre todo en provincia, amigos, hay un debate muy importante sobre este tema, porque hay normativa particular, hay normativa específica, y a veces las normas que uno piensa que se aplican a este predio urbano son las mismas que se aplican al predio rústico, y la verdad es que no es así. Hay una normativa particular que uno tiene que entender, ¿de acuerdo? Hay que tener claro esto, por favor. Miren, Decreto Legislativo 1989 regula el régimen temporal extraordinario de formalización, titulación de predios rurales, ¿no? Artículo 11 del Decreto Supremo 09-2017 Minagri, que modifica el Decreto Supremo 032-2008 Vivienda, reglamento de este decreto. Lo importante aquí, doctores, es el artículo 11, que tiene como sumilla de la formalización y titulación de predios rústicos de propiedad del Estado. Pertenece a la clasificación de bienes de dominio privado y bienes del Estado. Dice, los poseedores de un predio rústico de propiedad del Estado, destinado íntegramente a actividad agropecuaria, que se encuentren en posesión del predio, podrán regularizar su situación jurídica cumpliendo los requisitos establecidos en esta norma, siempre que dicha posesión se hubiera iniciado hasta antes del 25 de noviembre del 2010. Fíjense la regla particular que señala esto, ¿eh? El procedimiento de formalización y titulación de predios rústicos de propiedad del Estado se inicia de oficio y de manera progresiva en las unidades territoriales. No resulta de aplicación en las áreas materia de exclusión. Aquí hay otra nueva exclusión, una nueva particularidad. ¿De acuerdo? Entonces, mucho cuidado siempre con esto, ¿sí? Esta norma, Decreto Legislativo 1989, sobre titulación de predios rústicos, doctores, es súper importante que la tengan en el radar, sobre todo si ustedes, porque yo sé que hay muchas personas que no viven en Lima, sino en ciudades distintas a Lima, que ejercen la profesión, y a veces uno, porque no tiene estas normas en el radar, no da una asesoría completa ni como una asesoría que, digamos, claramente tendríamos que entrar
a mapearla aquí, ¿de acuerdo? Miren, a ver, hasta aquí hemos terminado. Voy a hacer una breve síntesis de lo que he explicado en esta sesión. Mire, ya van a ser las 9, qué rápido, se pasó 1 hora y media volando. Esta es nuestra primera clase de este curso de 10 sesiones gratuitas sobre derechos reales. El jueves tenemos la segunda sesión. Les voy a pedir que se queden porque tengo que dar unas indicaciones logísticas también, por favor, amigos. ¿Sí? Recapitulo brevemente. Miren, teoría general de los derechos reales, la distinción con el derecho de obligaciones, numerus clausus, numerus apertus. Clasificación de los bienes. Muebles e inmuebles, recuerden que eso es, con todas las modificaciones, es esencial para ver qué tipos de figuras de derechos reales se aplican. La hipoteca, por ejemplo, recae únicamente sobre inmuebles, ¿cierto? Garantía mobiliaria, la nueva ley que entra el 3 de marzo de este año, la nueva ley de la garantía mobiliaria, también hay muchos temas ahí que comentar, ¿de acuerdo? Seguramente lo voy a hacer en las últimas sesiones, cuando ya entre en vigencia esta norma. Bienes principales, bienes accesorios, toda la teoría general de los bienes de dominio privado, los bienes de dominio público, los bienes del Estado. Recuerden que el Estado es titular de bienes, pero esos bienes también a su vez pueden ser de dominio privado y de dominio público. Hay una subclasificación que he explicado ahí que es tremendamente importante, ¿no? Y también el tema de los frutos y los productos, con las consideraciones que he mencionado, vinculadas principalmente a cómo se reclaman estos bienes a lo largo de varios tipos de procesos que no solamente están en derechos reales, sino también están en derecho de familia, en derecho de sucesiones, en derecho de contratos, etcétera. ¿De acuerdo? Así que mucho ojo siempre, amigos, con esas clasificaciones que he realizado. Y con esta precisión voy a dar por finalizada esta primera sesión. Si les pido que se queden unos minutos más para hacer algunas indicaciones logísticas, por favor, ¿sí?